Bien, Isaías 46, 9 al 10. Acordaos de las cosas del pasado. Es decir, a veces leemos la Biblia y decimos, ¿y eso qué relevancia tiene en nosotros hoy en día? Pero el Señor constantemente, y el término y el concepto que más se repite en la Escritura es, recuerda. Acordados de las cosas del pasado que son desde la antigüedad, porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay nadie semejante a mí. Yo anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no ha sido hecho. Digo, mi plan se realizará y haré todo lo que quiero. Esto es soberanía. Oremos. Padre Santo, pido tu bendición al exponer tu palabra en esta hora. Quita la parte humana de mí, perdona mis pecados y úngeme con tu Espíritu Santo para que tu mensaje pueda ser expresado adecuadamente en esta mañana, y unge también a tu iglesia para que sean hacedores y no solamente oidores de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué diferencia hay entre informar e instruir? ¿Cómo ves, Israel? Doctor, ¿me ayudarías? ¿Me podrías dar alguna diferencia? ¿Yo te informo o yo te instruyo? ¿Qué diferencia sentirías tú con eso? ¿O lo ves igual? No, es igual. Te lancé la pedrada porque pues eres un muchacho de conocimiento, de preparación académica, y a veces vamos a la escuela, y a mí me ha pasado, la hermana Rosita también es una muchacha académica. Diría Rosita, gracias por lo de muchacha, pastor. Claro que sí. Mi esposa no se graduó de ningún doctorado, pero qué bárbaro. Muchas veces le digo, se instruye y se autoeduca tanto que le digo, sabe más que personas que yo he tratado y que tienen grados académicos bastante de reconocimiento, y ella los deja callados porque se informa, se instruye. Entonces yo a veces llego y me dan información y ahí me quedé. Pero cuando usted me instruye, me siento como más establecido, más documentado, más guiado, más orientado, más fortalecido. La información solamente es información, pero la instrucción me da contenido, me da mucho. Yo diría que instruir es acompañar. A ver, ¿cómo es eso? Acompañamiento. Porque si tú instruyes a una persona es porque estás dándole un acompañamiento. Yo lo hablo en mi ámbito, ¿verdad? Porque yo doy instrucciones a mis hermanitas, ¿verdad? Como, por ejemplo, en un programa de nutrición, vamos a decir, ¿verdad? Yo les doy instrucciones, pero a la vez les voy dando el acompañamiento, y ellas se sienten mucho mejor instruidas, porque casi, como dice, casi nos llevas de la mano. Eso es instruir para mí. Eso me dicen ellas. Muy bien, muchas gracias. Entonces eso voy a hacer hoy. Si alguien sintió que le di información, no, está bien, pero voy a tratar de instruirlos, llevarlos de la mano hoy. Amén. Porque Amén. es bastante la información. Miren que cuando yo tenía otro sermón preparado, pero ¿cómo es Dios, Adrián? Cuando Dios te dice, me vas a predicar otra cosa, y uno como predicador, tengo más de 900 sermones en mi computadora y en mis archivos preparados para repasar, maquillar y traer. Le digo al Señor, tengo 900 sermones, tengo una semana un poquito tensa, ¿por qué me pides que haga uno nuevo? Si puedo sacar uno del montón, y ahí lo repaso, lo analizo y lo presento. No, me vas a presentar otro sermón. Y resulta que al elaborarlo, me salieron 4. Y hoy voy a tratar de sintetizárselos, pero igual no me alcanzaron los 4. Y aunque el hermano Efraín me pedía que viniera hoy en la tarde para continuarlo, tampoco se nos hizo. Estamos un poquito apretaditos en algunas cosas. El Señor prometió instruirnos en su palabra. Y quiero mostrarles que, pues es que aquí habemos varios
que ya tenemos el pelito pintado. Yo sé que esta fotografía, para algunos, como mi esposita, pues es histórica, porque pues estaban en la cuna. Algunos estaban chiquillos, otros ya estábamos adolescentes, jovencitos. Yo me acuerdo que estos dos individuos fueron los individuos de la década, del momento, ¿lo recuerdan? Ronald Reagan y Juan Pablo II, o como lo conocíamos antes, Karol Wojtyla. Estos dos individuos hicieron temporada. Cuando Reagan fue presidente de los Estados Unidos, yo recuerdo que todo el mundo decía: este es el hombre, este es el individuo, él va a ser, con él viene el fin, con él viene la ley dominical, con él viene la persecución, con él se fusiona todo. Y cuando se fusionó sus relaciones y sus tratos y las alianzas que hizo con Juan Pablo II, más sonó. Pero lo quitaron de la presidencia, terminó su presidencia y no fue él. Casi 10 años después, el Papa, ahora bajo una nueva presidencia, promovió mucho el concepto de establecer un nuevo orden mundial, y lo expresó así la revista La Crónica de San Francisco el 3 de mayo de 1991. Ahí sí ya estabas más jovencita ya, ¿verdad? No, estaba niña. Eres una chiquilla. Pero ya entramos en otra faceta, un nuevo orden mundial. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de un nuevo orden mundial? Que se ha mencionado desde que se acuñó el billete del dólar, que ahí lo tienen ustedes, Novus Ordo Seclorum, está en su billete del dólar. ¿Qué es? El mismo presidente George Bush, el papá, dio su propia definición de esto y lo publicó el Angeles Times el 8 de febrero de 1993. Yo era pastor de jóvenes en Glendale y ya pasó mucho rato de eso. Y así lo definió él. Es una gran idea, un nuevo orden mundial donde diversas naciones se juntan para una causa común, con el fin de lograr las aspiraciones universales de la humanidad: paz, seguridad, libertad y la soberanía de la ley. Solamente los Estados Unidos tienen tanto el respaldo moral como los medios para apoyarlo. Qué lejos estaba George Bush de esta realidad, muy lejos, porque Estados Unidos en 1993 no tenía el respaldo moral, si él pensó que se refería por respaldo moral a las fuerzas del Vaticano. Y luego dijo, como los medios para apoyarlo, él pensó y él tenía la idea de que solamente era la fase económica, pero hay otros recursos más poderosos que el dinero y que se necesitan hoy en día para lograr realmente establecer un nuevo orden mundial. Y pasaron más de 3 décadas y ese nuevo orden mundial no se ha establecido, ¿o sí? No. ¿Qué se está haciendo al respecto entonces? Porque algunos nos pasaron los años, nos hicimos papás y ya nos hicimos abuelos, ¿verdad, hermana Isabel? Y qué tremendo, ¿no? La hermana Isabel tiene una nieta de 33 y mi hijo apenas tiene 28. Imagínense cómo son las cosas, ¿verdad? Unos tienen nietos más grandes que los hijos de uno. Los años pasan y este nuevo orden mundial no se establece. Así es de que hoy me aliento a decirlo, y este es el título del seminario que voy a elaborar un poquito más al detalle, más adelante. A ustedes les voy a dar la primicia de compacto. Le voy a llamar adictos a la adrenalina profética, porque desde que soy chico he visto que como iglesia adventista y como mundo cristiano hay una tremenda adicción a esa adrenalina que te produce la profecía. Incluso hay iglesias que se enojan porque predicas a Cristo y este crucificado
y no predicas profecía. Como si fuera más importante la profecía que Cristo. La Biblia dice que la profecía pasará, ¿verdad? Pero el amor no. Y Cristo es amor, la esencia. ¿Está el 2025 en la profecía, hermanos? ¿Dice algo la Biblia acerca de lo que sucederá en el año 2025 como lo está mencionando en este momento todos los pastores evangélicos protestantes y un buen número de pastores adventistas? Y por ahí sale uno que otro pastor o laico que dicen que la iglesia adventista está dormida y que no está diciendo nada. No es cierto. El hecho de que él no escuche que algún pastor, si predicamos de estas cosas, no significa que no lo estemos haciendo. Solo porque otros estén predicando y enfatizando otras cosas, no significa que como pastores adventistas del séptimo día no estemos predicando profecía. Pero repito, se presenta, la Biblia presenta algo sobre el año 2025. Bueno, en Telemundo, que yo oigo el noticiero hispano, lo escuché en español, pero también lo escuché en inglés y lo estuve repasando esta semana en las diferentes cadenas, el audio y en YouTube que quedó grabado, el discurso de la victoria presidencial, donde Donald Trump, y fue muy elocuente, expresó que durante su mandato esta será la era de oro de Estados Unidos. Y la verdad que me lo vendió, me encantó su discurso, muy bueno, porque levantó a la cristiandad y definió bien su agenda con respecto a la importancia de hacer volver a los Estados Unidos a un cristianismo como fue fundado esta nación, que prosperó gracias a los valores y los principios del cristianismo. Pero cuando Donald Trump dijo, esta será la era de oro de Estados Unidos, clic, recordé el discurso de Reagan, de Bush, del otro Bush y de los otros presidentes que han filtrado en sus discursos el concepto de nuevo orden mundial. Donald Trump siempre ha sido muy original. Este es el presidente que ha roto todos los esquemas. Nunca fue gobernador, nunca fue un senador, salió, era un hombre de negocios y fue presidente. Y ha roto todos los esquemas y ha desafiado a cuanto quiere, ha desafiado a la soberanía nacional e internacional. Pierde su segundo mandato y vuelve otra vez a postularse y va ganando. Y no utiliza el término nuevo orden mundial, y eso me llamó muchísimo la atención porque yo estaba esperando a ver dónde lo dice. Pero él dijo, esta será la era de oro de los Estados Unidos, y pum, mi mente se fue a Daniel capítulo 2. Cuando Nabucodonosor vio la visión de todo el futuro de la historia. ¿Se acuerdan lo que le dijo Daniel a Nabucodonosor al explicarle el sueño? En el versículo 38 del capítulo 2 le dijo, tú eres esa cabeza de oro. ¿Y se acuerdan después qué hizo Nabucodonosor? En su poderío y en su gloria, construyó una estatua. Y la hizo de diferentes metales, ¿verdad? De oro, de plata, de bronce y de barro, como su sueño, ¿verdad? ¿Así la hizo? No, ¿verdad? ¿De qué la construyó? De solo oro. Y por eso los historiadores reconocen que Babilonia es la ciudad dorada, así se menciona en Isaías 14:4. Babilonia, la ciudad dorada, porque fue una ciudad donde el oro estaba por todas partes. Palacios de oro, columnas de oro, estatuas de oro. Por eso la gran estatua de Nabucodonosor negó y rechazó la interpretación profética de Daniel, y por lo tanto rechazó la interpretación profética de Dios. En otras palabras, Nabucodonosor se hizo Dios, se creyó Dios y se sintió más grande que Dios, rechazando su soberanía
y por eso construyó la estatua totalmente de oro. Y por eso cuando yo escuché a Donald Trump decir que esta es la edad de oro, recuerdo que la Biblia nos menciona sobre la restauración o el levantamiento de Babilonia, la edad de oro. Así que, hermanos, el año 2025 nos espera una edad de oro. Estados Unidos volverá a la plataforma que aparentemente parecía desaparecer. El dólar parecía desintegrarse, la economía de Estados Unidos se venía abajo, la influencia de Estados Unidos no se veía tan fuerte. Pero la Biblia nos predice que Estados Unidos y Roma, la Roma papal, son las que terminarán la plataforma final del tiempo en que Jesús venga. ¿Cómo Estados Unidos iba a volver a recuperar en esa si iba de picada? Bueno, prepárense, porque los primeros 100 días establecerán las bases para que Estados Unidos vuelva a ser la ciudad de oro. Se le entrega una propuesta de gobierno a Donald Trump llamada 2025, el mandato del liderazgo 2025. Más de 900 páginas el librito, la propuesta. Interesante, pero tomen nota. Son políticas y recomendaciones para el próximo presidente conservador. Pero el presidente decidirá si las implanta. Es una visión del país que privilegia y prioriza a los cristianos en una versión particular del cristianismo, una agenda. ¿Alguien ya tiene su calendario para el año 2025? Este está bien bonito, paisajes de California. ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve esto? Nosotros tenemos uno pegado en el refrigerador y ahí ponemos los compromisos más importantes, citas médicas, las veces que tenemos que ir a una iglesia, a qué iglesia vamos a ir, lo tenemos anotado, y cumpleaños, que no se nos olviden, ¿verdad? Celebraciones especiales, y ahí lo vamos anotando. Y entonces cuando me llama el hermano Joel y me dice, pastor, va a venir a predicar tal sábado, yo tengo que checar primero mi agenda, porque a veces me comprometo, ¿verdad, Yami? Me comprometo, y cuando checo, ya tenía yo compromiso en otra iglesia, y uno tiene que respetar su palabra, ¿verdad? El primer compromiso es el que vale. Entonces, ¿alguien quiere el calendario? Está bien bonito. Yesenia, a ver, hermano Joel, hágame el favor. Yesenia fue la primera en levantar la mano. Y el calendario sirve para organizar su vida, es planificar, es anticipar el futuro. Ahí anotas cositas, ahí pones cosas que quieres y esperas que sucedan. No sabes si vas a estar vivo, no sabes si van a suceder, pero es anticiparse al futuro. La Agenda 2025 está anticipando el futuro de los 4 años que se esperan. Pero vean con lupa, por favor, quién es el autor de la Agenda 2025. Dice ahí, forward by Kevin Roberts. Bueno, ahí menciona también a Paul Dance, el editor, pero cuando vi yo Kevin Roberts, ping, 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 ping. ¿Quién es Kevin Roberts? Es el arquitecto de la Agenda 2025. ¿Quién es Kevin Roberts? ¿Por qué Kevin Roberts? Porque Donald Trump es de la ala cristiana conservadora, pero Kevin Roberts no es cristiano. Kevin Roberts, según el guardián, que es el informante de la Santa Sede, dice que además de ser el arquitecto del proyecto 2025, tiene una cercanía muy especial con un grupo católico llamado el Opus Dei. Ah, caray. Y eso ya me hace tin, 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 tin. Veamos qué nos dice este amigo. Leo del guardián. Es el arquitecto jefe del proyecto 2025 en el infame, dicen los cristianos, ¿verdad?,
en el infame plan de derecho para la presidencia de Donald Trump, que tomaría medidas enérgicas contra la inmigración. Y no se espanten los que no tenemos papeles. Donald Trump y su gobierno no nos va a perseguir. Él va directamente con los que tienen récord criminal. Primeramente va con ellos y va a nombrar una administración para poder tratar de que los inmigrantes indocumentados se resuelva la situación. Tal vez vuelvan, tal vez se dé una amnistía, no se sabe. Pero va a haber un proyecto muy interesante para los inmigrantes, pero él va sobre los que ya tienen récord criminal. Luego va contra los... ¿Quién? Va a desmantelar los derechos de la comunidad LGBTQ. Y no me vas a congelar por eso. Y se lo digo a los que están ahí dirigiendo el YouTube, porque ahora sí lo vamos a poder mencionar. Porque ahorita nos quitaron la libertad constitucional de libre derecho de expresión, pero nos los van a devolver. Y va también contra el aborto y disminuirá las protecciones ambientales. Y habló brevemente en el evento, este amigo, en el evento celebrado en el lujoso Hotel Kimberly en el centro de la ciudad de Nueva York, antes de mezclarte con la multitud. Kevin Roberts, dice el documento, presidente del Heritage Foundation. Esas fundaciones tienen poder. El que oiga entienda. Heritage Foundation y arquitecto del proyecto 2025, esa es la hoja de ruta del think tank conservador, del pensamiento conservador, para una segunda presidencia de Donald Trump. Tiene estrechos lazos y recibe orientación espiritual regular de un centro dirigido por el Opus Dei en Washington, D.C., un centro de actividad para el grupo católico radical y secreto. Radical. Eso espanta hoy en día, pero recuerden, nosotros, los adventistas del séptimo día, somos radicales. Somos radicales, no somos de la línea conservadora. No confundamos conceptos, y no vengo a hablarles de economía ni de política, vengo a hablarles de una profecía que es bien importante que entendamos para que pongan los pies dónde vamos a estar los próximos 4 años, si es que los terminamos. Porque los adventistas somos radicales en el sentido de que no vendemos la verdad que nosotros predicamos, la verdad de Dios, la verdad bíblica, no es opcional, es radical. Y los católicos también son radicales. ¿Qué hace la fundación cuyo presidente es católico y es dirigido por la Opus Dei, un organismo radical muy poderoso en el Vaticano? Y entonces dice que muchas personas involucradas en el proyecto liderado por la Heritage Foundation, el principal grupo de expertos conservadores de Estados Unidos, trabajaron en la Casa Blanca de Trump y probablemente ayudarán a llenar su administración. Mucha gente del Opus Dei, conservadores. La Heritage Foundation está respaldada por docenas de otros grupos archiconservadores. A ver, radicales pero archiconservadores. Logran conciliar el concepto en el sentido de, bueno, somos radicales pero conservadores porque no vamos a permitir la ola inmoral que está apagando al país. Somos conservadores en ese aspecto, pero radicales al aplicar nuestra posición. Una de las 3 personas en su equipo de liderazgo es Paul Dance, es jefe del gabinete de la oficina de gestiones del personal durante la administración de Trump, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, oigo nombres de personas que son jesuitas, que son del Opus Dei, que están colocados fuertemente en el Vaticano. ¿Quién será nuestro vicepresidente? J.D. Vance, quien presuntamente se hizo católico en agosto del 19, pero Vance, aquí está en español, poco después de convertirse en católico en agosto del 19, dijo a un entrevistador que la visión de la iglesia de una sociedad justa lo ayudó a atraer a la fe.
sus puntos de vista sobre las políticas públicas y cómo debería ser el Estado óptimo, y están basados y alineados con la enseñanza social católica. A ver, Donald Trump no es católico. Él es radical, conservador, cristiano. Quien le dio la presidencia de los Estados Unidos a Donald Trump fue la iglesia evangélica cristiana y pentecostal. Fueron los cristianos los que le dieron el voto. No fue Roma. Cuando usted lee bien el conflicto de los siglos, usted va a descubrir que Roma en el tiempo del fin no se presenta como la que persigue, así como lo hizo en la Inquisición. Quien persigue es la imagen de Roma, la imagen de la bestia, la que da la cara, la que mata, la que es radical, pero se sabe que detrás está Roma, porque dice Apocalipsis 13 que la segunda bestia y la primera bestia están vinculadas por el poder del dragón y que una le dio el poder a la otra. Entonces aquí estamos encontrando que se están vinculando las profecías bíblicas y estamos en un tiempo muy distinto al de hace 40 y tantos años con Ronald Reagan y Juan Pablo II. ¿Qué es lo que va a pasar? Esta es la página oficial de la Santa Sede en el internet, y allí encontramos lo siguiente. En una de las encíclicas, la número 286, dice: las autoridades públicas tienen el deber de garantizar que por razones de productividad económica a los ciudadanos no se les niegue tiempo para el descanso y culto divino. Los empleadores tienen una obligación similar con respecto a sus empleados. La 616. Los cristianos, en respeto a la libertad religiosa y el bien común de todos, deberían tratar de que los domingos y los días santos de la iglesia se reconozcan como fiestas legales. Esto implica que los cristianos tienen que pelear para que los domingos y sus fiestas eclesiásticas o días sagrados sean reconocidos. Hay implicaciones. ¿Y por qué traigo a mención este documento de la Santa Sede? Porque en la página 9 de la Agenda 2025, usted la puede encontrar en línea, ahí viene todo, está toda escrita, las 900 páginas. Yo no las leí, yo nada más las escaneé. Aquí está en español, este está en inglés, el original, aquí lo puse en español. Página 9. Dios ordenó el sábado como un día de descanso, y hasta hace muy poco la tradición judío-cristiana buscaba honrar ese mandato mediante la regulación moral y legal del trabajo en ese día. Además, un día compartido hace posible que las familias y las comunidades disfruten de tiempo juntas, en lugar de como individuos atomizados, y proporciona una cadencia de vida más saludable para todos. Desafortunadamente, ese día de descanso comunitario se ha erosionado bajo las presiones del consumismo y el secularismo, especialmente para los trabajadores de bajos ingresos. Habla del sábado. El problema es de que aquí volvemos al sermón anterior que les presenté sobre la abolición del sábado. ¿Se acuerdan que les prediqué que el sábado fue abolido en la cruz, pero no el semanal, sino el ceremonial? Y les hablé de 7 sábados ceremoniales. Bueno, es que el contexto te indica de qué sábado estamos hablando. Para el movimiento cristiano evangélico de los Estados Unidos, el Sabbat no es el séptimo día semanal de la Biblia. El Sabbat es el séptimo día después de 6 días de labor, no importa cuál sea. El séptimo día después de 6 días de labor, y eso no dice el mandamiento. El mandamiento dice séptimo día. Entonces, el Congreso, dice la propuesta, deberá fomentar el descanso comunitario modificando la ley de días festivos, ley de normas laborales, la FLSA conocida, y ese día, por defecto, ¿qué dice? Porque para ellos es el Sabbat. Entonces,
¿Viene la ley dominical? ¿Por fin? ¿Ahora sí viene? ¿O no? ¿Viene o no viene? La Escritura no menciona el cambio del día de culto, pero advierte que ese cambio sucederá. Así es de que denme unos minutitos. Yo sé que puede ser un poquito largo hoy, estoy tratando de resumir mucho, pero para poder entender en dónde estamos ahorita y a dónde nos dirige la próxima fase de gobierno, que va a ser muy radical, y que los evangélicos están mega contentos porque ahora sí, por primera vez, el presidente de los Estados Unidos tiene poder sobre el Senado, sobre la Casa de Representantes y sobre los jueces. Esos tres poderes hacen casi un soberano al futuro presidente, donde puede implantar leyes sin que se le discutan, donde puede imponer reglamentos sin que vayan para atrás, porque es el Senado el que usualmente los filtra. Bueno, veamos un poquito de historia. Los falsos cultos adoraban los astros en el firmamento. Dice la Escritura en Deuteronomio 17:10: si se ha ido a servir a otros dioses, inclinándose a ellos, o al sol, o a la luna, o a todo el ejército de los cielos, lo cual yo no he mandado. En el Webster Diccionario, la edición de 1973, acerca de la herencia de un día de culto, dice: Sunday, domingo en inglés, se lo llama así, pues en los tiempos antiguos se lo dedicaba como día de culto al sol. Daniel 7:25, Dios avisa que el poder que estaba en el futuro, conocido como el cuerno pequeño, hablaría palabras contra el Altísimo e intentaría cambiar, ¿qué cosa? Los tiempos y la ley. Por eso es de que metieron esa idea de que el Antiguo Testamento está abolido, la ley quedó abolida, y por eso les hablé de la abolición del sábado ceremonial. Pero tiene el mismo concepto de ir confundiendo para cambiar algunos conceptos. Pero esta ley, este intento de abolición de ley fue profetizado. 3 puntos históricos. ¿Cómo sucedió el cambio del día de culto establecido por Dios en sábado al domingo? Porque nada sucede de un jalón, y no va a ser impuesta la ley dominical de un jalón. Ya viene desde hace bastante tiempo empujando esa ley. Desde tiempos de la señora White ya estaban empujando esas leyes. ¿Qué va a pasar ahora? Punto número 1. Sixtus, Papa de la Iglesia de Roma, instituyó una popular celebración exaltando la resurrección de Cristo. Eso fue el comienzo. Esta celebración era anual, pero eventualmente se empezó a hacer semanal. ¿Y cuál fue el punto? Resurrección. Día de la resurrección. Alrededor del año 155, miren qué temprano. Ya estamos hablando de la segunda generación de la Iglesia Apostólica, a la que se le llaman los padres de la Iglesia, de los cuales Justin Martyr fue uno. Él escribió, y están esos documentos históricos, existen. En el documento Nuestra Firme Fundación. Y en el día llamado domingo, todo aquel que vive en nuestras ciudades o en el campo se reúne en un lugar. El domingo es el día en que realizamos nuestras asambleas comunes, porque es el primer día de la semana en el cual Dios hizo el mundo y Jesucristo nuestro Salvador resucitó de los muertos el mismo día. Empezaron a crear una asociación entre inicio de la creación y día de resurrección. Pero eso es concepto humano, ya se empezaba a mezclar. Hay algo que no estoy mencionando aquí, que es importante entender. Año 155, recuerden que las persecuciones de Diocleciano, previas a todo esto, y las persecuciones al judaísmo, al cristianismo o al judio-cristianismo, fueron terribles a finales del primer siglo y del inicio del siguiente. Fueron terribles al punto en que sabatizar significaba judaizar, y entonces por eso era mejor, pues el domingo era muy conveniente porque no me identificabas como judío. Punto número 2.
el Papa Víctor excomulgó a todos aquellos que no siguiesen el plan de celebrar las fiestas de la fiesta de la resurrección o el nuevo sábado. Punto número 3, el concilio de la Odisea, año 321 después de Cristo, importantísimo concilio. La iglesia decreta la transferencia de la solemnidad del sábado al domingo. Aquí está, en el día venerable del sol, que los magistrados y las personas residentes en las ciudades reposen y cierren todas sus oficinas. Aquí tenemos un documento de Catholic World. Casi toda la documentación que yo tengo es documentación católica. La iglesia tomó el domingo pagano y lo convirtió en domingo cristiano. Y así el domingo pagano dedicado a Belder, el dios sol, se convirtió en domingo cristiano consagrado a Jesús. Así de sencillo. Un cambiecito nada más. La iglesia reconoce haber hecho un cambio contrario a la voluntad de los apóstoles. Aquí está en la historia de la religión del cristianismo. Dice, el festival del domingo, como otros festivales, siempre fue una ordenanza humana. Y no existía la menor intención de los apóstoles en establecer un mandamiento divino al respecto. Lejos de ello y de la iglesia apostólica primitiva, transferir las leyes del sábado al domingo nunca fue idea humana. Pero la profecía decía en Daniel 7:25, intentará cambiar las festividades y la ley. El credo apostólico dice, oh Dios Todopoderoso, tú has creado el mundo por medio de Jesucristo y has dedicado el sábado como un recordativo de ello. El sábado es un memorial de la creación y era el credo apostólico. Durante esta época de transición, el día del sol pagano reemplazó al sábado bíblico. Nos ha dicho Eusebio que Constantino, a fin de recomendar la nueva religión a los paganos, introdujo a esta los ornamentos exteriores a los cuales habían estado acostumbrados en la suya. Documentos importantes. Miren este dato. Arthur P. Stanley dice, historiador, las monedas de Constantino, sus monedas llevaban de un lado el nombre de Cristo y sobre el otro la figura del dios Sol, como si no se animara a renunciar al patrocinio de la brillante luminaria. Una mezcla. En su deseo, Éxodo 20:11 dice, claro, porque en 6 días Jehová hizo los cielos, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y reposó en el 7º día. Por eso da la razón, Jehová bendijo el día del sábado y lo santificó, no el domingo. Aquí hay otro dato. La retención del antiguo nombre pagano en algunos idiomas modernos, dies solis, día del sol, Sunday, es en gran medida hecho por la unión de un sentimiento pagano y cristiano, según el cual el primer día de la semana fue recomendado por Constantino a sus súbditos paganos y cristianos como el venerado día del sol. Por eso Dios bendijo y santificó el 7º día, porque en él reposó de toda su obra de creación que Dios había hecho, dice la Escritura en Génesis 2:5. Ezequiel 22:26 nos dice, sus sacerdotes violan mi ley y profanan mis cosas sagradas, no hacen diferencia entre lo santo y lo profano, ni enseñan a distinguirlas. Si eso sucedía en el judaísmo, ¿cuánto más en el nacimiento de la iglesia cristiana con sus nuevos sacerdotes? Ni enseñan a distinguir entre lo impuro y lo puro. Con respecto a mis sábados, esconden sus ojos y he sido profanado en medio de ellos. Clarito lo presenta la Escritura. Sócrates escribió en el año 450. Pues aunque la mayoría de las iglesias en el mundo celebre los misterios sagrados del sábado, cada semana los cristianos de Alejandría y de Roma, debido a algunas tradiciones antiguas, dejaron de hacerlo. Tradiciones. Monseñor, según declaró en su libro,
Dice, fue la Iglesia Católica que transfirió ese reposo al domingo, recordando la resurrección de nuestro Señor. Por lo tanto, la observancia del domingo por los protestantes es la observancia del domingo por los protestantes, es un homenaje que ellos tributan a despecho de sí mismos a la autoridad de la Iglesia Católica. ¿Empiezan a ver la conexión? El padre Enrich afirmó en The American Sentinel de Nueva York, esta es una revista católica muy importante, la Biblia dice, acuérdate del día de sábado para santificarlo. La Iglesia Católica dice, no, por la orden, por mi poder divino, abolí el sábado. Y la orden, y los ordeno santificar el primer día de la semana. Y ahora el mundo entero civilizado se curva en reverente obediencia a la orden de la Santa Iglesia Católica. Otro documento en el Catholic Mirror, órgano oficial del cardenal Gibbons, del 23 de septiembre de 1893, para que vean, la Iglesia Católica mudó la santificación del sábado al domingo. No dice que es la Biblia, ellos dicen es la Iglesia, nosotros. Puede leerse la Biblia del Génesis al Apocalipsis y no se podrá encontrar una única línea autorizando la santificación del domingo. Las Escrituras imponen la observancia religiosa del sábado, un día que nunca santificamos. Es una declaración blasfema, directo a la autoridad de Dios. En el de Converts, en el Catecismo Católico para la Doctrina, Peter Kersman pregunta y responde. Es el Catecismo Católico. ¿Qué día es el séptimo día? El sábado es el séptimo día. ¿Por qué observamos el domingo en vez del sábado? Observamos el domingo en vez del sábado porque la Iglesia Católica en el Concilio de la Odisea transfirió la solemnidad del sábado al domingo. Punto. Intentará cambiar las festividades y la ley. Es Dios y es el hombre hablando. Y siendo que la controversia final gira en torno de la adoración, ¿qué poder religioso terrenal dice que tiene el poder de cambiar la ley de Dios? Ellos mismos lo están diciendo. Miren, tal vez el asunto más atrevido, el cambio más revolucionario que la Iglesia alguna vez haya hecho, ocurrió en el primer siglo. El día santo, el sábado, fue cambiado del sábado al domingo, no por ninguna instrucción de las Escrituras, sino por la percepción del propio poder de la Iglesia. La gente que piensa que las Escrituras deberían ser la única autoridad, deberían lógicamente llegar a ser adventistas del séptimo día y guardar la santidad del sábado. Y esto está escrito en el mayo 21 de 1995 en, fíjense, Saints Catherine Catholic Church Sentinel, el organismo publicitario oficial de la Iglesia, de la Iglesia Católica, dice esto. En otras palabras, los protestantes que reclaman decir que protestan contra Roma y que la Biblia, solo la Biblia, dicen, es que ni siquiera guardan el sábado, ¿cuál Biblia y solo la Biblia? Eso déjeselo a los adventistas que guardan el sábado y guardan la Biblia y solo la Biblia. Aquí está el documento original. No, ahí dice, esto que le estoy leyendo, este es el documento original. Es interesante, es impresionante cómo es que quien determina esta autoridad es la Iglesia Católica. Y esta Iglesia ha perseguido. Solamente un principiante en la historia de la Iglesia negaría esto. Cuando ella crea que es necesario emplear la fuerza, la usará, dice el de Western Watchman. Ahorita no nos está persiguiendo. Nuestras históricas libertades van a ser desafiadas y todo está a las puertas. Dice la Biblia en Hechos capítulo 5, 29, pero respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, ¿es necesario obedecer a quién? ¿A Dios antes que a quién? Antes que a los hombres. Y Hechos 20, 28 al 30 me sacude. Pablo escribe a la iglesia de Éfeso,
tened cuidado por vosotros mismos y por todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo os ha puesto. Hermano Joel, hermano Adrián y los demás ancianos, hagan de cuenta que Pablo les empieza a escribir cuando se está yendo de Éfeso y les dice, fíjense, tened cuidado por vosotros mismos y por todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo os ha puesto como obispos para pastorear la iglesia del Señor, la cual adquirió para sí mediante su propia sangre. Con qué palabras tan tiernas les hablan. Y luego dice, con ese dolor en su corazón, porque yo sé, como profeta dice, después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán la vida del rebaño, y que de entre vosotros mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para descarriar a los discípulos tras ellos. Y así fue como se empezó a contaminar la bella iglesia apostólica. Pensará en cambiar los tiempos y la ley. Miren este decreto papal. El Papa tiene poder para cambiar los tiempos, para abrogar leyes, para pasar por alto todas las cosas, aún los preceptos de Cristo. Y pensarán cambiar los tiempos. ¿No es esto blasfemo? Y dice la profecía en Daniel 8:12, y él echó por tierra la verdad, hizo cuanto quiso y fue prosperado. Es que muchos piensan que como le va bien es porque es correcto. No siempre que te va bien estás prosperando déjeme lo digo de esta manera, no siempre porque te está yendo bien y estás prosperando en tus proyectos es porque Dios quiso que fuera así. Dios está permitiendo que se desenlace el poder de su enemigo para poder finalmente retomar el control de la historia. Miren otro documento. Por supuesto que la Iglesia Católica dice que el cambio fue hecho por ella, y el acto es una marca de su poder y autoridad eclesiástica en asuntos religiosos. El domingo es nuestro signo, marca de autoridad. La iglesia está por encima de la Biblia y esta transferencia de la observancia del sábado es una prueba de ello. Y esto es un récord católico. La iglesia está por encima de la Biblia. Oíganme, ¿qué nos trae el futuro entonces? ¿Qué viene? La Biblia predice claramente una tremenda confederación de religiones que tratará de unir la iglesia con el Estado. Miren esta foto del periódico Church and State. Big Brother and the Church. Miren la fecha. 1981, con lo que comencé este sermón. En la época de Ronald Reagan, en la época de Juan Pablo II, cuando todo el mundo dijeron, va a unir la iglesia y el Estado. Ya pasaron 40 años y la iglesia y el Estado no se establecieron. Pero Donald Trump juró prometió crear una oficina de fe en la misma oficina oval. ¿Eso no es unión de iglesia y Estado? ¿Se están dando cuenta? Pero Donald Trump es cristiano, pero su gabinete y los arquitectos de su agenda son jesuitas. Uy. Dice la Escritura en Apocalipsis 13:15, también le fue permitido dar aliento a la imagen de la bestia para que la imagen de la bestia hablase e hiciese que fuesen muertos todos los que no adoran a la imagen de la bestia. Y ella hace que adore a todos, a pequeños y a grandes, ricos y pobres, libres y esclavos. Ella hace que a todos en la lista se les ponga ¿qué cosa? Una marca en la mano derecha y en su frente. ¿Y qué dijo la Iglesia Católica de sí misma con respecto a su poder sobre el sábado? Dice, esta es nuestra marca, nuestro sello de autoridad. ¿Entienden la conexión? Que nadie pueda comprar ni vender sino el que tenga la marca, es decir, el nombre de la bestia o el número de su nombre.
La marca no es un QR. La marca, la Iglesia Católica dice que es el domingo. Es el sello, es la marca de su autoridad. ¿Y cuál es la marca y el sello de autoridad de Dios? Su ley, donde está el cuarto mandamiento del sábado. Es claro hacia dónde nos dirige este poder. ¿Alguien tiene hoy la marca de la bestia? ¿Alguien lo tiene? Porque he escuchado predicadores adventistas que dicen que ya, no, nadie lo tiene. La marca se recibirá hasta que se aprueben las leyes religiosas obligando a sustituir el sábado. Y eso viene en la edad de oro de este hombre que prometió restaurar y colocar a Estados Unidos donde merece. Un hombre que estuvo a punto de ir a la cárcel, que estuvo en la vista de todos los enemigos y que finalmente se convirtió en la cabeza de oro. Tú eres esa cabeza. Y Él no se quiere quedar con la cabeza. Él quiere fundar el gobierno de oro. ¿Qué significa eso? ¿Cuál es el plan de Dios para el 2025? Porque va a venir. Nos van a poner la ley. No sé si en el 25, pero se va a empezar a trabajar activamente en estos 4 años. Y durante esa presidencia se va a establecer. Dios lo va a permitir. Llegó la hora de que este sea el último presidente y tengamos ahora un soberano que ya no tenga que ser elegido. ¿Será que Donald Trump se convierte en un rey? ¿Se acuerdan que los reyes son sustituidos hasta que mueren? ¿Ya no habrá más elecciones? ¿Él será que ya no quiere quedarse solo como cabeza, sino como un verdadero rey del imperio o de la edad de oro? ¿Qué viene en la agenda? ¿Qué planes tiene Dios para el 2025? ¿De qué sirve que seas advertido sin estar convertido? Mucha profecía, mucha información, poca instrucción, poca convicción. Conozco muchos que predican profecía y se molestan porque les hables de Jesús. Ay, pastor, ya van a hablar de Jesús, hay que hablar profecías, cosas más sólidas. Profecía, pastor, profecía. Pero cuando hablas de Jesús, de su amor, de su poder redentor, de su gracia salvadora, no, pastor, ya no. La iglesia ya le predicaron mucho amor, mucho amor. Profecía, pastor, mucha advertencia, poca convicción. Jesús en Juan 9:41 dijo: si fuerais ciegos no tendríais pecado, pero ahora, porque decís vemos, vuestro pecado permanece. El Señor coloca sobre nosotros una iglesia llena de luz, con información profética. Nos dice a la iglesia laodicense que somos nosotros guía ciego. Yo te pido que compres de mí la unción. Jesús enseñó a no seguir tradiciones, Marcos 7:7-9, y en vano me rinden culto enseñando como doctrina los mandamientos de hombres. Les decía también, bien desecháis el mandamiento de Dios para establecer vuestra tradición. Este mundo cristiano establecerá un mandamiento basado en la tradición y no en la ley de Dios. Pero el plan de Dios para el 2025 está en 1 Timoteo 2:4, el cual quiere que todos los hombres, término genérico de la especie humana, incluye a las mujeres, bellas damitas, el cual quiere que todos los seres humanos sean salvos y vengan ¿a qué? Al pleno conocimiento de la verdad. Esto que les estoy presentando hoy, esta mañana, es verdad presente, para la hora, para el momento. Tenemos que tener pleno conocimiento de la verdad, pero Cristo es la esencia de la verdad, porque Él dijo: yo soy el camino, no soy una bifurcación de diferentes opciones. Yo soy el camino, no hay otro camino. Yo soy el camino, no un camino. Yo soy el camino. Yo soy la verdad, no soy una propuesta, no soy un concepto, soy la verdad, no hay otra. Yo soy la vida.
Necesitamos un pleno conocimiento de Cristo Amén. para que podamos alcanzar la salvación. Muchos piensan que van a llegar hasta el fin de la presidencia de Donald Trump y van a enfrentar el concepto, la Agenda 2030. Donald Trump se está oponiendo a la Agenda 2030 y está empezando desde ya. ¿Crees que vas a llegar al 2030? La hermana Alma nos presentó el caso nos presentó el caso de las almas. Las hermanas almas que tienen cáncer, ¿y cómo lo definieron esta mañana? Están desahuciadas. No saben si van a terminar este año, no saben si van a terminar el próximo. ¿Y tú, porque no tienes un cáncer, piensas que vas a terminar el año 25? ¿Crees que vas a cumplir años en el año 26? ¿Crees que vas a ver el mundial sentado en una butaca en Estados Unidos porque el mundial te lo van a traer a casa? ¿O te van a mandar a México? Pues allá también lo ves. ¿Crees que vas a estar en el 27 vivo? No sabemos. No sabemos. Por eso el plan de Dios para tu vida es que lo conozcas, que te relaciones con Él. Como dijo el hermano Joel en su escuela sabática en el repaso, la importancia y la esencia de tu comunicación y de tu relación diaria con Jesús. ¿Quién es Jesús para ti? Porque te pueden convencer con toda la evidencia de que Jesús es el histórico Mesías de los judíos, pero no te pueden convencer que es el histórico redentor de tu vida. Hablas con Él, convives con Él, planeas con Él, o le das órdenes y quieres que Él haga como un Santa Claus que cumpla todos tus deseos. Jesús restaura a los que responden un sí a su invitación, dice en Hebreos 5:9, y habiendo sido perfeccionado, llegó a ser autor de eterna salvación. La salvación de Dios es eterna, no tiene límite, es para todos. Dice, ¿salvación para quién? Para todos. ¿Para todos? Gracias, porque hay que leer todo. El texto dice que es para todos los que le obedecen. ¿Cuál es el plan de Dios para ti en el 2025? Es que seas un hijo de su reino, un súbdito de su reino. ¿Y cómo lo vas a hacer si no quieres obedecerlo? ¿Te estás sometiendo a la voluntad de Dios? ¿Obedeces a Dios en todo? En todo. No en lo que te convenga, no en lo que te gusta, no en lo que te hace sentir más a gusto, más conveniente. Obedecer a Dios no es fácil, a veces es incómodo. Pero la salvación implica lealtad. Dios te puede salvar. Dios te quiere salvar. Así que tranquilo con la profecía. Cuídate con esa adicción, esa tremenda adicción a la adrenalina profética, porque no hay nada claro para el 2025. Lo único que me queda a mí claro es que Dios tiene un plan para mi vida, y es que quiere que yo viva una vida íntima con Él, mantenerme cerca con Él, porque Él es lo único que me puede salvar frente a la ola de situaciones históricas y proféticas que se nos vienen encima. Y solo Cristo me va a poder mantener firme, predicando o huyendo, comprando un terrenito para cultivar o viviendo en la ciudad donde algunos nos tendremos que quedar. Quizás nos corran con las leyes migratorias y tengamos que huir. ¿A dónde? Le hablé a mi amigo, a mi mejor amigo, porque estamos buscando terrenos en todas partes, porque se nos ha dicho por la profecía que empecemos a cultivar, a trabajar, a buscar, que empecemos, no esperemos a que establezcamos que venga la ley dominical. Cuando venga la ley dominical va a ser muy tarde. Hay que empezar a trabajar ya. Y le llamo a mi amigo allá en México y dice, hermano, ¿para qué te vienes para acá? Acá está horrible aquí, los pueblitos, la violencia. No, hermano, quédate allá, espérate a que la cosa es, y búscate un bosquecito, un campito por allá. Acá no se puede vivir en los pueblos. Las fuerzas de los narcos están insoportables. Y le llamo a otro amigo, me dice lo mismo, a otra prima, no hombre, primo, me sacaron todo el dinero del banco, me estafaron, no se puede ya vivir. Por eso el canto que cantó mi esposa esta mañana fue muy apropiado, porque solo el ángel de Jehová, que acampa alrededor de los que le temen, nos podrá defender.
Amén. No te escandalices ni te preocupes por lo que viene en esta agenda, porque esta agenda es netamente cristiana y netamente católica. Es la fusión perfecta de la unión de la iglesia y el Estado. Ya lo esperábamos. Y se esperan grandes cosas, pero lo único que nos sostendrá es el ángel de Jehová, quien acampará alrededor de nosotros y nos defenderá. Hasta casi quisiera, Yami, que nos volvieras a cantar ese canto y que termináramos con eso, porque es un hermoso salmo. Es el único en que yo me refugio, porque ¿a dónde me voy? A donde me agache hay peligro, hay riesgo, hay persecución. Y ya viene, hermanos, ya no estamos como Reagan y Carol Wojtyla. El escenario de ahora es diferente, pero puede durar otros 40 años. Puede durar, y yo no quisiera pensar que dure otros 40 años, pero puede. Yo personalmente pienso que entramos a la recta final. ¿Y qué hacen los atletas en la recta final? ¿Se han dado cuenta? Los que ganan. El sprint que le llaman, ¿verdad? Apriétale duro y no mires para atrás, solo para ver la historia profética que nos depara el futuro. Dios nos bendiga y nos fortalezca. Y hermanos, cuando tenga todo el seminario de esta agenda, a ver si me invitan y lo compartimos con mucho gusto en una semana de oración.